Juan 15, del 1 al 27, del 4 en 4. Comenzamos con Roxana. Amén. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado de los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas le he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus hijos, que uno dé su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Hasta ahí. Excelente. Ajá. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han obedecido mis palabras, también obedecerán delante de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia, a mí odia. También, el que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Y el mensaje se titula: ¿te quieres empoderar? Se ha puesto de moda el uso de la palabra empoderar, que conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa hacer poderoso o fuerte a un individuo o un grupo social desfavorecido, dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo.
Sin embargo, el que esté de moda no significa que sea algo nuevo. El origen de la palabra empoderamiento surge en la década de los años 60 a raíz del trabajo de Paulo Reglus Neves Freire, que vivió de 1921 a 1997, experto en educación y uno de los pedagogos más destacados del siglo XX. El diálogo en Freire es un componente central de su pedagogía, llamando la atención sobre las condiciones de desigualdad y de opresión que niegan la posibilidad de dialogar, por lo que es necesario crear acciones que permitan a todas las personas el participar en la construcción del mundo, lo que es una perspectiva inaudita bajo condiciones de dominación sociocultural. El término empoderar se aplica a todos los grupos vulnerables, en un proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, tienen visión y protagonismo como grupo social para impulsar cambios positivos de las situaciones que viven. Neila Kabir, que nació en 1950, todavía está viva, una economista social británica, quien se ha centrado en el sur y el sudeste de Asia, trabaja principalmente en temas de pobreza, género y política social. En 1967, veía el empoderamiento como un objetivo de las organizaciones populares feministas y una vía alternativa de desarrollo frente a los paradigmas dominantes. Srilata Batlivala, una activista social defensora de los derechos de las mujeres, nacida en Karnataka, India, define el empoderamiento como el proceso de ganar control sobre uno mismo, sobre la ideología y los recursos. En 1975 se inició a nivel internacional una nueva etapa en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. La ONU, con el propósito de elaborar estrategias y planes de acción para el adelanto de las mujeres, convocó en la Ciudad de México la primera conferencia mundial sobre la mujer. A mediados de los años 80, el enfoque se centró en el desarrollo de aspectos del empoderamiento femenino, como una solución a las asimetrías de poder entre hombres y mujeres. La conferencia de Beijing de 1995 permitió un fuerte avance hacia la equidad de género en el mundo, y el concepto penetró en el discurso oficial asociado a la idea de que el empoderamiento de las mujeres contribuye al logro de las metas globales del desarrollo. Desde una perspectiva feminista, el empoderamiento de las mujeres abarca desde el cambio individual a la acción colectiva. Aunque la verdad es que yo dudo mucho que las autonombradas feministas que marchan dejando destrozos y pintas a su paso entiendan el concepto tal y como lo plantean sus contrapartes académicas. Para conseguir que una persona se vea empoderada, es clave que tenga una autoestima adecuada, la cual no es posible tener si se carece de una relación personal cercana, íntima de amor con el Todopoderoso, creador de lo visible y de lo invisible. Quienes buscan el empoderamiento argumentan que potenciar una visión positiva de uno mismo va a hacer que confiemos más en nuestras capacidades y en el poder de cambiar aquello que nos gustaría. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a quienes buscan empoderarse? Bueno, el primer punto es que no son originales. Isaías 14, del 9 al 20. En lo profundo de los dominios de la muerte, todo se estremece al salir a tu encuentro. Por causa tuya, despierta a los muertos, a los que fueron jefes de la tierra. A los reyes de todas las naciones se les hace levantar de sus tronos. Todos ellos responden y te dicen, también tú te has debilitado, ya eres uno más de los nuestros. Tu majestad ha sido arrojada a los dominios de la muerte, junto con el sonido de tus liras. Duermes entre gusanos y te cubren las lombrices. ¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la mañana?
Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado a los dominios de la muerte, a las profundidades del abismo. Los que te ven clavan la mirada en ti y reflexionan en cuanto a tu destino. Y este es el que sacudía a la tierra y hacía temblar a los reinos, el que dejaba el mundo hecho un desierto, el que arrasaba sus ciudades y nunca dejaba libres a los presos. Todos los reyes de las naciones reposan con honor, cada uno en su tumba. Pero a ti el sepulcro te ha vomitado como a un vástago repugnante. Los que murieron a filo de espada, los que bajaron al fondo de la fosa, te han cubierto por completo. Pareces un cadáver pisoteado. No tendrás sepultura con ellos porque destruiste tu tierra y asesinaste a tu pueblo. Jamás volverá a mencionarse la descendencia de los malhechores. Amén. Bueno, esta versión cambia varias veces la palabra Sheol. Y el Sheol es el nombre del Antiguo Testamento para la morada, entre comillas, de los muertos. En griego se le llama Hades, el lugar destinado para los no salvos al morir. Isaías representa a los gobernantes impíos de épocas pasadas, dándole la bienvenida al rey de Babilonia. Y se muestran asombrados de que se haya vuelto tan débil. Y tienen la maliciosa satisfacción de que al igual que a ellos, se le había extinguido su breve gloria terrestre. Tertuliano, que vivió del 160 al 220 después de Cristo, y que se le considera uno de los padres de la iglesia romana, aunque todavía no había nacido la iglesia romana, ese es el siglo IV, parece haber sido el primero en interpretar este pasaje como una referencia a la caída de Satanás. Vean Lucas 10, 18. Amén. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén. Entonces, en base a esto y a Isaías, Tertuliano interpretó el pasaje como la caída de Satanás. Y podemos cuestionarnos si en este pasaje Satanás debe ser visto literalmente como el referente de la profecía o si debe ser visto como el poder detrás del trono del rey babilónico. En cualquier caso, se nos da una imagen clara de la destrucción segura que siempre sigue al orgullo. Proverbios 16, 18 al 19. 18 al 19. 18. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. Amén. Proverbios 21, 4. Amén. Los ojos altivos y el corazón arrogante, y la lámpara de los impíos son pecado. Santiago 4, 6. Amén. Pero el día da mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Lo más probable es que Isaías esté usando la caída de Satanás para ilustrar la caída del rey babilónico. Y lo describe como cayendo del cielo, con la misma certeza de que Lucifer mismo caerá un día bajo el juicio de Dios. Por lo que no es inapropiado entender que se está describiendo la actitud del mismo Satanás. En el pasaje de Isaías, 5 veces se presenta la determinación egoísta, tanto de Satanás como de los hombres empoderados por Satanás, para reemplazar a Dios mismo como el gobernante legítimo de este mundo. Subiré a los cielos. En lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré
a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. El yo-yo en todo su esplendor. En hebreo, hay una palabra que es Heilel, que significa el brillante, aquello que brilla. Se usaba para el lucero del amanecer, para el planeta Venus, que es prominente en la mañana. Y la Vulgata lo traduce al latín como Lucifer, dando así pie a que algunos piensen que se refiere a Satanás, quien como el rey de Babilonia tendrá un fin trágico. Apocalipsis 20:10. Amén. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Y, insisto, el diablo no manda en el infierno. El infierno fue hecho para que pague por su rebeldía. Va a haber seres humanos ahí porque decidieron que no querían tener una relación personal cercana, íntima de amor con Dios. Aquellos que se levantan desafiando a Dios solo tienen por delante un gran desastre. El que pensaba poner su trono por encima de las estrellas no solo ha caído con toda su pompa desde el cielo a la tierra, sino desde la tierra al Sheol. Satanás, por soberbia y ambición, cayó de su sublime lugar angelical. Quien quiere empoderarse, sigue un mal ejemplo. Segundo punto, son guiados por orgullo. Daniel 4, 26 al 37. Si quieren, divídanlo en dos. Daniel 4, 26 al 37. Sí. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su reino le será devuelto cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Por tanto, yo ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez su prosperidad pueda continuar. En efecto, todo esto sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia. Exclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como capital del reino, con mi enorme poder y para la gloria de mi majestad? No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre las bestias del campo, y comerás pasto como el ganado. 7 años transcurrirán hasta que te reconozcas que el Altísimo es el que domina sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres. Comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas, y sus uñas como las de las aves. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano, ni decirle: ¿qué has hecho? En ese momento recobré mi razón, y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos.
Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Amén. Pasaron 12 meses y el rey olvidó la advertencia que Dios le había dado mediante un mensajero celestial en su sueño y después a través de Daniel. Así que mientras se paseaba por la terraza del Palacio Real, observando a toda la ciudad, se jactó, como si el empoderamiento que tenía proviniese de sus habilidades y esfuerzo personal. Heródoto, que vivió del 484 al 425 o 413 a.C., en Historias afirmó que Babilonia era la ciudad más grande y hermosa del mundo antiguo. Era un excelente ejemplo de planificación. Estaba dividida en una serie de rectángulos con amplias avenidas que llevaban los nombres de los dioses babilonios. Cerca del Palacio Real florecían los famosos jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Contaba con un sistema de canales para regular las aguas de los ríos Tigris y Éufrates que se usaban en la irrigación. Tenía cientos de templos, santuarios y altares de impresionantes proporciones. Hoy se han descubierto los restos de 2 altos muros que rodeaban la ciudad, cada uno con más de 6 metros de espesor. Según Heródoto, la ciudad se erige en una amplia llanura y es un cuadrado exacto de 120 estadios de longitud en cada sentido. Mucho gusto, ¿cuánto es un estadio? Bueno, 120 estadios son como 24 kilómetros. De aquí al estadio de Seúl. De modo que el circuito completo es de 480 estadios, 96,5 kilómetros. Si bien su tamaño es tal, no hay otra ciudad que se le acerque en magnificencia. Está rodeada en primer lugar por un foso amplio y profundo lleno de agua, detrás del cual se levanta una muralla de 50 codos reales de ancho. Esos son 22 metros. Y 200 de alto. Esos son 89 metros. Así que estamos hablando de una ciudad que tenía 58,283 hectáreas aproximadamente. Eso es el 39% de la Ciudad de México, que tiene 149,430 hectáreas. Tijuana, que es la 4ª ciudad más grande en México, tiene 46,600 hectáreas. Más o menos el 80% de lo que tenía Babilonia. Imagínense los cautivos cuando llegaron ahí. Si Heródoto exageró y solo fuese de la mitad del tamaño, sigue siendo impresionante. En tiempos de Jesús, Jerusalén medía aproximadamente 1 kilómetro cuadrado y estaba rodeada de murallas de piedra que medían unos 4 kilómetros de largo, con una altura media de 12 metros y una anchura de 2,5 metros. Hombre, los judíos cuando llegaron a Babilonia cautivos, se han de haber quedado pero recontrapantallados. Sin embargo, eso no justifica las palabras de Nabucodonosor. Pues, aunque como lo dejan ver los antiguos archivos de la historia de Babilonia, seguramente era el gobernante más capacitado y ambicioso de su época, había destacado por sus logros militares, al jactarse, falló miserablemente. Pues no reconoció que sus habilidades eran dones de Dios, que debían recibirse con gratitud, usarse con responsabilidad y en obediencia a Dios. 1 Corintios 4:7. Amén. Porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Y Juan 3:27. Amén. Juan les respondió, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Amén. Amén.
Por lo que Nabucodonosor, cuando quiso ignorar de dónde provenían sus habilidades, usurpó la gloria del Creador y dador de todas las cosas. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual hay mudanza. No hay. No hay mudanza ni sombra de variación. Isaías 42:8. ¿52? 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Malaquías 2:2. Amén. Si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes maldición y maldeciré sus bendiciones, y en verdad ya las he maldecido, porque no lo han decidido de corazón. Primera de Pedro 5:5. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y Proverbios 3:34-35. Amén. Él se burla de los burladores, pero muestra su favor a los humildes. Los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. Entonces, cuando alguien quiere usurpar el lugar de Dios, está cometiendo un error. Cuando se le pretende dar la gloria que solamente Dios merece a una cosa, a un ser humano, lo único que se está atrayendo sobre uno y sobre la nación es maldición. Ahora, lo que leíamos en Daniel, te recuerdo que es dicho por el mismo rey Nabucodonosor. Él es quien está contando lo que le aconteció debido a su orgullo. Y que pasados 7 años, entendió que solamente al Eterno había que darle la honra, la gloria, la magnificencia y el poder. Quien quiere empoderarse, peca de orgulloso. Un tercer punto es que los que se quieren empoderar son altaneros. Y de nuevo, si quieren dividirlo en dos, Efesios 5, del 15 al 33. Por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios. Aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos de espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios, el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Cristo es la iglesia, un modelo para el hogar. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio el mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria,
sino que tengan mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo por referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Amén. Amén. Sean sumisos los unos a los otros. Y la palabra en griego es hipotazo, que se puede traducir como someter, subordinar, sujetar. Someterse a obedecer. Sujetarse a estar bajo la autoridad de, estar sumiso. Y tiene una connotación militar, donde el orden y la disciplina juegan un papel de la mayor importancia. El significado de la raíz del verbo quiere decir simplemente poner a las personas o cosas en orden bajo una pauta establecida. Ojo, no implica inferioridad ni menos valor, como fácilmente lo sugieren nuestros verbos en castellano. Y dice que esto debe ser en temor. Usa la palabra phobos, miedo, estado de terror, fuente o motivo de temor. Pero también es reverencia, respeto que lleva a la adoración. Cuando habla de la cabeza, utiliza la palabra kefalí, y sí puede ser la cabeza, la parte del cuerpo, pero también habla de que alguien tiene una posición de preeminencia, que alguien es superior. Y cuando habla de amar, está utilizando el verbo agapao, amar a alguien o algo, basado en una sincera apreciación y alto respeto. Considerar con cariño, preocupación amorosa, amor. Y después utiliza una vez más una variación de phobos, que es fobeome, tener miedo, estado de temor, estar alarmado, respetar, mostrar reverencia, adorar, mostrar profunda reverencia, respete a su marido. Pablo está exhortando a sustituir la necedad por la prudencia y la locura por la sabiduría. Sabiduría que otorga el Espíritu de Dios. La mejor forma de mostrar la sabiduría es aprovechando al máximo cada oportunidad. Los tiempos eran y son malos, porque el mundo está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Amén. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Amén. Y decimos que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok. ¿Dónde reina un rey? Donde se respeta su autoridad, donde se le obedece. Y donde no se le conoce, ahí no reina. Bueno, hay 2,000 millones que no conocen a Cristo. Ahí no puede reinar. ¿Y a quién se les dio la orden de llevar las buenas nuevas? A nosotros. ¿Lo estamos haciendo? Y no me contestes, contéstate a ti mismo. Entonces, dado que el mundo entero está bajo el maligno, esa es una razón más que suficiente para que quienes dicen tener una relación personal cercana, íntima de amor con Dios, se esfuercen por conocer y practicar la voluntad del Señor y no sean altaneros. No basta con haber nacido de nuevo.
es menester ser llenado continuamente por el Espíritu Santo. No se trata de tener el Espíritu, se trata de ser llenado por el Espíritu. Solo entonces se puede tener una sana y recíproca subordinación por respeto a Cristo. Pablo continúa su exhortación aplicándolo a las relaciones conyugales, en las que debe haber una mutua subordinación. El resumen es que el marido ame a su esposa y la esposa respete a su esposo. Pablo deja bien claro que tal sometimiento es como el de la iglesia a Cristo. A las feministas empoderadas, Pablo no les agrada. Si alguna vez leíste a Taylor Caldwell en El Gran León de Dios, yo cuando lo leí dije, esta mujer es una feminista, a la cual Pablo no le caía bien, aunque le dedicó un libro. Y estas feministas, lo menos que han de decir de Pablo es que es un misógino. La razón de lo que él enseña, de que el marido es cabeza de la mujer, es porque está haciendo un símil como Cristo es cabeza de la iglesia. Primero a los Corintios 11:3. Amén. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Y cabeza también se puede identificar como el origen. El origen de la mujer fue el varón. Sí, después los varones venimos de una mujer, pero el origen de la mujer fue un varón. Por lo que las mujeres casadas deben someterse a sus respectivos maridos como quien se somete a la voluntad del Señor. Dicha obediencia debe ser de parte de ella una sumisión voluntaria, entregándola como al Señor, es decir, como parte de la obediencia a aquel que murió por ella. Si a la mujer casada se le pide sumisión y respeto, al marido se le pide un amor sacrificado que no busca su propio interés, sino el bien de toda clase de su esposa. El matrimonio es ciertamente un proyecto en equipo. El Dios de orden que lo instituyó ha designado la manera como éste será más armonioso y funcionará con las mayores bendiciones, por lo que en su sabiduría ha delegado la dirección o el rol de líder al esposo. Aunque, hay que decirlo, no faltan los pusilánimes que abdican de su obligación, bola de mandilones, y hay una bola de pastores que lo son. La sumisión de parte de la esposa es sencillamente el reconocimiento del papel que Dios le ha dado en la relación. Y recuerdo lo que un amigo mío decía, también hermano que ya está con el Señor: quien obedece no se equivoca. Oye, tu marido la pudo haber regado, ¿tú lo obedeciste? Sí. El que se equivocó fue él, no tú. El que le van a pedir cuentas es a él, no a ti. El misterio que menciona Pablo consiste en que Cristo y la iglesia forman una unidad, igual que el marido y la mujer forman una sola carne. Y en la exhortación a los maridos, la perspectiva es que Cristo ve en la iglesia su propia carne. Por lo que la verdad encerrada en el misterio de Cristo, lo que está explicando es que también tiene aplicación en la unión matrimonial entre creyentes cristianos. En esta, el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia. Y la mujer debe respetar a su marido como la iglesia
respeta a Cristo. Quienes están llenos del Espíritu comprenden cuando se les exhorta a que se sometan en el temor de Dios, que esto es lo correcto. Pero aquellos que quieren seguir la corriente de este mundo se rebelarán con altanería, buscando el empoderamiento. Vean Efesios 2, del 1 al 10. Amén. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Quien quiere empoderarse no se sujeta a Cristo. La conclusión es empoderarse correctamente. Segunda a los Corintios 12, 6 al 10. Segunda a los Corintios 12, 6 al 10. Sin embargo, si quisiera gloriarme, me sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense en mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿Quieres saber si alguien está viviendo una vida que glorifica a Dios? No caigas en uno de los errores de esta época, que considera que una congregación numerosa es sinónimo de éxito. Recuerda lo que dijo Thomas Fuller, que vivió de 1608 a 1661. La foule a beaucoup de tête et pas de cervelle. La multitud tiene muchas cabezas, pero carece de cerebro. Mejor busca un testimonio semejante al de Pablo. No quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Quienes buscan empoderarse conforme a lo dicho por ellos, necesitan tener una autoestima que se ajuste a la realidad. Porque si crean unas expectativas demasiado altas que no van a poder alcanzar, terminarán frustrados. Por ello es sumamente relevante que se conozcan bien y sean conscientes de sus puntos fuertes y de sus flaquezas. Ya decían los griegos: hombre, conócete a ti mismo. Pero como ya dije, si no se ha nacido de nuevo, si se carece de una relación personal cercana, íntima de amor con Dios, por haberle conocido, que solo por el sacrificio vicario de Cristo es factible ser salvo, lo único que se tendrá es un ego alimentado por las expectativas del mundo.
a Pablo. Dios le mandó un mensajero para que no diese rienda suelta a su orgullo y entendiese que lo único que necesitaba era la gracia de Dios. Bueno, lo único que necesitamos es la gracia de Dios. Su gracia nos es suficiente para cualquier circunstancia. Quien quiere empoderarse, sigue un mal ejemplo. Peca de orgulloso y no se sujeta a Cristo. Pero aquel que reconoce su incapacidad, su debilidad, y que solo dejando que Cristo obre a través de él, Juan 3:30. Amén. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Filipenses 4:13. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy en la mañana uno de mis amigos de los Scouts mandó, todos los días manda los buenos días con alguna figurita y demás. Y me mandó, feliz domingo, recuerda decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dije, ay, gordo, abriste la puerta. Entonces, que le mando de regreso, no basta con citar la Biblia, no es magia. Se necesita tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios. Porque además el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si lo buscan, es el contentamiento. En todo estoy contento. Gálatas 2:20. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, si has nacido de nuevo, tienes que menguar y Él tiene que crecer. Y así es como Cristo vive a través de ti. Así es como la gracia te capacita para cumplir la ley. De otra manera no es posible. Descubre cómo ser empoderado correctamente, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de quien le reconoce, no solo como su único y suficiente Salvador personal, sino como el Señor en cada aspecto de su vida. Y concluyo con una pregunta. ¿Te quieres empoderar correctamente? Amén. Y Señor, pues, si hemos pecado de orgullosos, que no es difícil, te pedimos perdón, Señor. Y quizás esas dificultades que hemos estado teniendo y que te hemos pedido que las quites son ese mensajero que nos está bofeteando para que no seamos orgullosos. Permítenos reconocer que solamente tú mereces la honra y la gloria, que solo tú eres Dios, que no es porque yo decrete, es porque tú mandas. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por las adversidades, porque puedo reconocer mi debilidad y entonces dejar que tu poder se perfeccione en mí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amigos, hermanos de internet, estamos despedidos. Ya sabes cómo empoderarte correctamente. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos aquí el próximo domingo. Shalom, shalom. Chao.